Levante su mano. ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Y ya estás lista? Ah, bueno, está bien. Levante su mano. Señor, vine a encontrarme contigo y no me voy hasta que tu palabra sea sembrada en mi corazón y dé su fruto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero saludar a todas las personas que nos ven por internet. ¿Saben qué? Se sorprenderían de los resultados. Quiero saludar a los que nos ven en la India, en Argentina, en Estados Unidos, en Venezuela, en Canadá, en Perú, en México, en el Reino Unido. Chacho, ¿qué vamos a hacer? Yo ya hubiera aplaudido. Quiero saludar a los amigos del periódico Al Día en Filadelfia. Quiero que sepan que cada prédica sale ahí un pequeño link y nos estamos multiplicando sin querer queriendo, dijo el Chapulín. Quiero saludar a los amigos en Bogotá. Quiero saludar a la iglesia Oasis en Bogotá y bendigo a su pastor Gustavo Páez. Y quiero saludar también a quienes nos siguen en la iglesia del profeta Diony Báez en Filadelfia también. Así que, bueno, iglesia, salude. Casa de Gloria, Diony Báez. Te está viendo, por eso cuando vengas a la iglesia, las que estén solteras, ustedes se ponen así. Los que estén solteros saquen pecho, que tú no sabes, tu novia o tu novio te está viendo por internet. ¿Dónde están los solteros, las solteras? Yo no escuché amén. No tenga pena, no tenga miedo. Pastor Iván, enfoque a la iglesia y que los que nos están viendo sepan lo bonitas que son las barranquilleras y lo buen parecido que somos los costeños. Amén. Estamos en la serie de hábitos. Ayer estuvimos hablando sobre el hábito de adoración y tocamos el tema adoración. Imagínate, René, a dónde viniste. Y muy rápidamente quiero entrar en materia. Hablamos ayer que Dios te hizo en su presencia con un lenguaje diferente. Cuando Jehová creó el universo, dijo: hágase la luz, y fue la luz. Hágase la tierra, y fue la tierra. Sepárense las aguas, y se separaron. Cada orden que daba el Dios de la creación era obedecida inmediatamente. Es decir, la luz fue como resultado de una orden. Las plantas fueron como resultado de una orden. Pero cuando todo estaba ordenado, diga, ordenado. Cuando todo lo ordenó el Creador, entonces, y solo entonces, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y decíamos que hagamos implica una oración, una comunicación, una conversación entre la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos. Es decir, tú no eres el resultado de una orden de Dios. Tú eres el resultado. ¿De qué? A ver, ¿quiénes estuvieron ayer? Alonso, ¿qué pasó, papá? Si no eres el resultado de una orden, eres el resultado de un desprendimiento. Es decir, tú no fuiste por una orden, tú fuiste por desprendimiento. El Dios de la Trinidad, el Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, se desprendió de sí mismo y te hizo a ti y a mí. Porque tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Y para qué fuiste creado? Pues fuiste creado para adorar. Así de sencillo. El propósito por el cual tú y yo fuimos creados es para adorar. Pero fuiste creado para adorar en su presencia. ¿En qué lenguaje hablaríamos en su presencia? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué idioma? ¿Perdón? ¿En un lenguaje de
¿Y cómo es ese lenguaje de adoración? Pues el lenguaje de adoración. Pastor, eso está muy sencillo. Pues así de sencillo es. Fuiste creado en su presencia. Si estuviera mi hijo Salomón aquí, ya estaría gritando, porque yo le diría, ¿y dónde fue eso? Y él dice, en su presencia. Eso es muy profundo, muy fácil de entender. ¿Dónde fuiste creado, Iván? En su presencia. ¿Y dónde queda eso? En su presencia. ¿Ya? ¿Y qué lenguaje hablabas en su presencia? Amor. Adoración. ¿Y cómo es ese lenguaje? Pero alguien me dice qué tipo de lenguaje es. Adoración. Mira qué interesante. Es un lenguaje que es un código exclusivo entre el Creador y tú. Decíamos ayer, recordando rápidamente, que Satanás no tiene la habilidad o él no tiene el poder de conocer tus pensamientos. Es decir, tú eres el dueño de tus pensamientos. Por eso es que encuentras un dicho en el mundo que dice, el hombre es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Proverbios te dice que aún el necio cuando calla se ve inteligente. Cállate un poquito, papá. Es decir, que en el lenguaje de adoración hay un código que tú y yo no conocemos. Pero en Génesis 2 dice que cuando ya todo estaba organizado, entonces no solo fuiste creado, sino que ahora fuiste formado. Y formó Dios al hombre. Una cosa es crearse y otra cosa es formarlo. Y en la formación, el hombre adoptó un lenguaje distinto. Présteme atención porque esta es la parte un poco harta de la prédica y no se la puede perder porque no va a entender lo que sigue a continuación. De tal manera que el lenguaje que tú aprendiste en el sistema donde naciste aquí en la tierra es un lenguaje que conoce el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Si Satanás no tiene la habilidad de conocer lo que hay en tu pensamiento, tuvo que crear un sistema en donde él pudiese saber lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente. Y ese sistema se llama lenguaje. Diga conmigo, lenguaje. Llámese inglés, español, francés, chino, japonés, mandarín. El lenguaje que tú aprendiste en este sistema es un lenguaje que fue creado. Y como tal, tiene un vicio. ¿Y cuál es ese vicio? Que puede ser escuchado por el príncipe de este mundo. Y quizás usted ahí sentado está medio loco, dice, no sé a dónde va el pastor. Ayúdame, Señor, porque es un poco complicado. De tal manera que cuando tú oras, cuando abres tu boca y oras, ¿qué estás utilizando? El lenguaje que tú conoces. Nosotros conocemos el lenguaje español. Pero si hubiésemos nacido en Rusia, hablaríamos ruso. Y si hubiésemos nacido en Japón, hablaríamos japonés. Pero no importa cuál sea el nombre de tu lenguaje, este lenguaje fue desarrollado en un sistema limitado, que es donde nosotros vivimos. Es un sistema transitorio. Y ese lenguaje, voy a decirte algo muy fuerte, es quizás el recurso que utiliza Satanás para saber qué hay en tu corazón. Y mira qué fuerte lo que te estoy predicando. Cuando tú oras, utilizas, Señor, necesito, Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, mi vecina, Señor, mi mamá. ¿Qué estás viendo en esta conversación? Que siempre hay un interés. Piensa ahí sentado, ¿cuánto tiempo has utilizado de tus oraciones con un carácter egoísta? Que solamente va a lo que tú necesitas o a lo que alguien cercano a ti necesita. Es un lenguaje que tiene un comienzo y tiene un final.
Pero hay un lenguaje que va más allá de lo que aprendiste aquí. Y ese lenguaje se llama adoración. Y explicábamos ayer que cuando tú adoras es como si te conectaras a un cable de luz, de fibra óptica. Y en este cable va toda la información. En este cable va imagen, sonido, texto. Todo en una sola conexión. La adoración es como el iCloud espiritual. Lo dije bien, hijo. Papás, ¿no les pasa que pagan educaciones costosísimas para sus hijos y cuando pronuncian algo mal pronunciado, papá, qué pena, no se dice así, qué vergüenza? La adoración es el iCloud que te conecta con tu Creador. Yo sufro con ese aparato porque cuando escribo algo de pronto me aparecen 4 o 5 aparatos a la vez y ¿qué pasó, mano? ¿No les ha pasado? Tengan cuidado con lo que escriben, porque está en la nube. La adoración es un sistema, un lenguaje que te lleva a conectarte con el Creador de lo infinito a lo infinito. Cuando tú te conectas en adoración con tu Dios, no necesitas pedir nada. Es más, escucha bien, no necesitas agradecer. No necesitas pedir, solo necesitas estar. Cuando tú entiendes la dimensión de la adoración, iglesia, cuando usted entiende lo que significa entrar en una dimensión de adoración, usted entenderá que es entrar en una dimensión diferente de comunicación. Por eso es que la palabra dice que Jehová está buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Y si la palabra te dice en espíritu y en verdad, es porque pueden haber adoradores que no adoran en espíritu, sino de labios. Es porque pueden haber adoradores que no adoran en verdad. Es porque pueden haber adoradores que están buscando un beneficio con lo que hacen. Tú eres un excelente músico y tu espíritu da testimonio del mío, que tú adoras al Señor. Pero hay quienes utilizan la música con letra cristiana con otro propósito. Bueno, hay quienes predican con otro propósito. Esa es otra prédica. Pero adoración, cuando entiendes lo que estoy tratando de transmitirte, entonces vas a entrar en una dimensión diferente con tu Padre, con tu Dios. Porque cuando entiendes lo que significa conectarte a un río de adoración en espíritu y en verdad, tú no tienes ni siquiera que pedir, ni que hablar, ni que absolutamente nada. Tú solamente entras y te deleitas en su presencia y Él hará, dijo el salmista. Salmo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Todas. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. En esta serie de hábitos te hablé primero del hábito de la oración. La oración te lleva a otro nivel. La oración te lleva a otro nivel. ¿Y cuál es ese otro nivel? El nivel que sigue a la adoración se llama alabanza. Pero cuando ya has pasado al nivel de alabanza, irremediablemente entras al nivel de la adoración. Jehová está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero la pregunta es, ¿qué necesitas para adorar al Señor? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué necesitas para entrar en ese río de adoración? Y préstame atención, porque te voy a dar una clave que vale $10 millones. No existe una verdadera adoración sin obediencia. Para los que anotan, la llave que te lleva a entrar a un río de adoración se llama obediencia. ¿Qué estás dispuesto a dejar por la adoración al Señor?
¿A qué estás dispuesto a renunciar para entrar en este nivel diferente de comunicación? No es fácil, no es gratis. No te creas tú que es fácil, que es gratis. No es fácil ni es gratis. Porque obedecer cuesta montones. Y no es gratis porque ya alguien pagó por ti. Lo que pasa es que tienes que entender que el que pagó por ti, ahora tú te tienes que sujetar a él y obedecerle. La llave que te abre la puerta de la adoración es obediencia. ¿Qué dice la palabra sobre esto? Génesis 22:5, por favor. ¿Lo tienen? Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno. Diga, con el asno, con el burro, con el animal. Y yo y el muchacho. ¿Será que Abraham no sabía muy bien lo que estaba diciendo? Porque el burro por delante. Y yo y el muchacho, ¿cómo debió decir él? ¿Y cómo dijo? Iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. ¡Aleluya! Papá, ve al 1, por favor, que quiero que la iglesia se ubique en lo que estamos hablando. 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué cosa hizo Dios con Abraham? ¿Y qué probó? Dios probó su adoración, es decir, Dios probó su obediencia. Es imposible. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe no es más que obedecer. Tú no puedes obedecer sin fe, no trabaja así. Y el Señor sabía que Abraham tenía un corazón dispuesto en adoración para él. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto tú a sacrificar por adorar a Dios? Quizás alguno de nosotros necesitamos sacrificar a algún gigante que nos está apartando de la presencia del Señor. Y antes de continuar te quiero decir esto, iglesia. Ojo con esto, escúchame. Cuidado con lo que estás colocando entre tu adoración y Dios. Cuidado con lo que está estorbando tu adoración. Cuidado con lo que te está alejando de la adoración genuina de espíritu y verdad con tu Dios. Porque te quiero decir algo en esta noche. Lo que tú coloques entre el propósito de Dios y tú será arrasado. Dios es un Dios celoso. Y lo que tú coloques en medio del propósito de Dios, que es que tú le adores. Lo que coloques en la mitad entre el propósito de Dios y tú, el Señor lo va a arrasar. Cuidado con lo que estás colocando en medio de tu adoración. Porque si es más importante para ti tu negocio, lo vas a perder. Porque si es más importante para ti, escúchame, iglesia, voy a decir algo muy fuerte. Si el obstáculo entre el propósito y tú son tus hijos, hasta tus hijos lo vas a perder. ¿Aló? Puede que usted no esté de acuerdo conmigo. Solamente escuche y después medite. Aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: aquí estoy. Mira qué clase de diálogo. Eso es una comunicación superior. ¿Cuántas veces el Señor te levanta en la mañana y te dice: Carlos, José, María, y tú le dices: aquí estoy? Tienes que tener una intimidad con Dios para que esto suceda en tu vida. Y le dijo: toma ahora a tu hijo, y tu hijo único, Isaac, a quien amas. ¿A quien qué? Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Facilito, muy fácil, sobre uno de los montes que yo te diré. Adelante.
Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar al que Dios le dijo. ¿Qué hizo Abraham? Adelante. Claro, es que obedecer eso es muy fácil. Solamente le estaba pidiendo que matara a su único hijo. No era gran cosa lo que le estaba pidiendo. Además, un hijo que él esperó toda su vida. Además, un hijo que estaba grande, tú sabes que quizás de alguna manera estaba distrayendo la relación que había entre el padre y Abraham. Hello. Yo te dije que todo lo que interpongas entre el propósito de Dios y tu vida, el Señor lo va a arrasar. Y al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¡Wow! ¡Qué duro esto! Yo creo que Abraham iba caminando con su hijo y él decía, espero no ver ese sitio. Adelante. Entonces dijo Abraham, ahora lo entendiste de otra manera. Espera aquí con el burro, porque ningún burro va a entender lo que Dios me está pidiendo. Porque ningún burro entenderá lo que voy a hacer. Porque la relación entre mi padre y yo solamente la puede entender él y yo. Ningún burro tiene cabida aquí. Lo que Dios te está pidiendo que hagas, ningún cabezón lo va a entender. Te va a criticar, te va a cuestionar, te va a señalar, pero no te va a entender. Por eso tienes que despojarte de muchos burros que andan contigo. Y burras también. Y yo y el muchacho, ¿por qué yo y el muchacho? Porque quien tenía el hábito de adorar no era Isaac. El que tenía el hábito de adoración, el que era el adorador, era Abraham, no el hijo. Y lo que está haciendo Abraham como padre es enseñar, instruir a su hijo en cómo entrar a otro nivel de adoración. La tarea que tenía Abraham era enseñar a su hijo Isaac a entrar a otros niveles de comunicación. Yo y el muchacho iremos hasta allí y... ¡Wow! Pregunta, ¿a cuántos de nosotros nos cambiaría la manera de adorar en medio de una dificultad? ¿Cuántos de nosotros cambiaríamos nuestra forma de adorar en medio de un sacrificio? ¿Será que tú estás dispuesto a adorar si Dios no complace los deseos de tu corazón? ¿Será que tú estás dispuesto a adorar si Dios no te complace en lo que le estás pidiendo? ¿Será que tu adoración se afecta porque estás cansado de esperar y no has recibido lo que tanto anhelas? ¿Será que le estás poniendo un precio a tu adoración? ¿Será que para adorar tú le estás diciendo, Señor, tienes que darme esto para que yo entre a otro nivel de intimidad contigo? Cuando tú adoras, te haces uno con el Señor. Cuando tú adoras, te haces uno, te conectas, un solo cuerpo. Es como el matrimonio. Por eso el cable no puede conectarse en diferentes partes. Tiene que ser una sola conexión. Una sola. Para que no se pierda la información. No coloques información valiosa en lugares que no tienen por qué estar. Porque después con esta misma información te vas a hacer daño, papá. Por eso la adoración es comparable con la relación matrimonial. Es uno solo. Y quizás tú le estás poniendo precio a esa relación. Piénsalo. Cuando le dices, Señor, necesito que me des. Si tú me das, yo hago. Si tú respondes, yo te prometo, Señor, que si tú me ayudas a pagar el sobregiro el domingo voy a la iglesia.
Le pregunto a gente a veces, ¿por qué está la silla vacía? Pastor, porque es que mire, yo tenía que trabajar. Y siempre hay una excusa. Le estás poniendo precio a tu cuerpo. Iglesia, tú eres el cuerpo de Cristo. Y le estás poniendo precio a tu cuerpo. Y usted sabe cómo se llama la persona que le pone precio a su cuerpo. No prostituyas tu fe. Tu adoración no tiene precio. Tú tienes que entrar en este río de adoración con tu corazón. Las que no te cobran, la que no te cobra por acostarse contigo es tu esposa. Lo hace por amor. Hello. Amén o ouch. Iremos hasta allí. Adoraremos en la intimidad. Por eso quédense ustedes acá. Porque yo voy con mi hijo. Y voy a adorar. Y volveré con ustedes. Porque nunca Dios te va a llevar a un río de adoración para maldecir tu vida. Nunca estando sometido a la adoración genuina, perfecta con tu Dios, puedes regresar derrotado. Porque todo el que se somete al río de adoración de espíritu y en verdad con tu Dios, la única consecuencia es alcanzar la victoria. ¿Quieres alcanzar la victoria? Obedece. ¿Quieres alcanzar la victoria? Obedece. ¿Quieres alcanzar la victoria? Ora. Alaba. Obedece para que adores. Yo los veo como muy serios esta noche. Si no les gusta el mensaje, lo podemos terminar ya. ¿Cambiaría tu adoración si cambia tu lugar de comodidad? No me respondas, pero piénsalo. Piensa qué ha sido de tu vida con el Señor. Piensa si tu lugar de comodidad ha influido, si tu lugar de bienestar ha influido en tu tiempo de adoración. Piensa si el cambio de comodidad ha influenciado tu capacidad de conectarte con el Señor. ¿Cambiaría tu adoración si Dios no complace tus peticiones? ¿Cambiaría tu adoración si el Señor cambia tu condición? Quizás en esta noche Dios te está pidiendo algo. Quizás en esta noche Dios te ha traído aquí porque te está pidiendo algo que no quieres entregar. Quizás viniste esta noche porque es necesario que entres a otro nivel de relación con tu Dios. Pero esto no va a suceder si no entregas lo que Dios te está pidiendo. Obedece. Obedece. Porque puedes estar 40 años sentado en esta silla y no va a pasar nada si no obedeces. No hay nada que Dios te esté pidiendo. No hay nada que Dios te pida que hagas que no puedes hacer. Quizás en esta noche el Señor te está simplemente probando tu obediencia. Dios quizás en esta noche le está pidiendo algo que tú crees que es imposible a alguien. Yo te confieso que si el Señor me pidiera a mi hijo Isaac, me costaría mucho trabajo. Pero estoy seguro que no me lo va a pedir. Porque Él demanda de ti lo que tú puedes para Él. Ahora,
¿qué hizo Abraham? El estar sometido, expuesto a la presencia del Señor, el pasar tiempo en la intimidad con Dios, te hace saber que de alguna manera Dios entrará en el último minuto, en el último momento, y no te abandonará. El someterte a tiempo con tu Dios, el conocer a tu Dios, tratar de conocerle, te permite entender que no obstante lo que te pida, jamás te abandonará. Por eso es que cuando Dios le dice, trae a tu hijo y ofrécelo en sacrificio, no creas que fue fácil para Abraham. Pero Abraham era un adorador. Y él sabía que si Dios se lo estaba pidiendo, algo iba a ocurrir. No sé qué, pero yo voy a cumplir, yo voy a obedecer y regresaré. Porque yo sé que mi Redentor me tiene que levantar. Quizás hay alguien aquí en esta noche que desea entrar en una nueva dimensión de relación con tu Dios, que lo anhela, que lo desea. Estás aquí porque quieres la llave para entrar en una relación diferente, íntima con tu Dios. Estás aquí porque has intentado, pero no has podido. Algo sucede que no llego a ese nivel a donde quiero avanzar. El mensaje es sencillo. Ahora intenta obedecer. La obediencia te lleva a la adoración. ¿Qué hizo Abraham? Él sabía que estaba obedeciendo a Dios. Y a eso se refería cuando dijo, adoremos. Les quiero dar un tip. La primera referencia que se hace sobre algo en la Biblia marca las prioridades. Ese es el principio de la primera mención. Cuando tú ves una primera mención en la Biblia, puedes rescatar de ahí el propósito. Sin obediencia no hay una verdadera adoración. ¿Estás dispuesto a obedecer? ¿Seguro? ¿Estás dispuesto a obedecer? ¿Amén? ¿Tú eres de los que adora en espíritu y en verdad? ¿Estás dispuesto a entregar tu corazón tal y cual como Él lo está pidiendo? No importa lo que Dios te pida, no importa lo que tengas que sacrificar. Quiero que vengas conmigo a 2 de Samuel 12:15. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Usías había dado a David, Urías, y enfermó gravemente. ¿De quién estamos hablando? Es la historia del rey David con Betsabé. Betsabé está embarazada. No, Betsabé había tenido su niño y adelante, por favor. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Adelante. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan, estaba muy afligido. Adelante. Y al 7º día murió el niño. ¿Qué pasó con el niño? Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Y cuando más se afligía, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Adelante. Pero David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto.
por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: sí, ha muerto. Pregunta: ¿el Señor respondió y complació a David en lo que David estaba pidiendo? Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Cuántos de nosotros, cuando le hemos pedido algo al Señor, con gozo, con alegría, confiando en lo que Él hará, y no nos complace, decidimos salir corriendo? ¿Estarías dispuesto a seguir adorando al Señor si Él no complace tu corazón? Quisiera por favor que me aclararas algo que no... Cuando hablas de adorar en espíritu y en verdad, explícame por favor qué significa. Ok. Déjame terminar esta idea y vamos a espíritu y en verdad. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a continuar en un río de adoración si el Señor no complace las peticiones de nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros seguiríamos adorando en espíritu y en verdad a nuestro Dios después de que nuestro hijo muera, aunque le hayamos pedido que le sanara? No nos complació, qué cruel. Adelante. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Adelante. Y les dijo a sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? ¿Por qué el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan? ¿Qué es lo que está pasando? Adelante. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? ¿Quién sabe? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no vendrá a mí, no volverá a mí. Y consoló David a Bensabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó a su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Tú no tienes por qué juzgar lo que Dios hace contigo. Deja de quejarte. Deja de juzgar, de señalar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hizo con él? ¿Por qué a este sí le sanó? ¿Por qué a mí no me sanó? ¿Por qué a Pedro escucha? ¿Por qué a Juan no escucha? Usted adore. No importa cuál sea su circunstancia. Pablo decía: he aprendido a conformarme cualquiera sea mi situación. Pablo era un adorador. ¿Has aprendido tú a conformarte cualquiera sea tu situación, o simplemente conoces el río de la adoración cuando estás en tu lugar de comodidad? ¿O solamente estás dispuesto a adorar a Dios cuando Él complace los deseos de tu corazón? Es decir, le estás poniendo un precio a tu adoración. Estás negociando con Dios. Y las únicas que le ponen precio a su cuerpo ¿Quieres que te explique lo de adoradores en espíritu y en verdad? Papá, vamos a Mateo. Ay, Iván, me cambió la... Mateo, papá. Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Adoración no depende de levantar las manos o de cantar o de saltar. La adoración depende de lo que hay en tu corazón en disposición para tu Dios.
La adoración no depende de los músicos, de los instrumentos, de los recursos que tengas para cantar, danzar o adorar. La adoración depende de la disposición de tu corazón para conectarte con Él, nada más. Por eso es que cuando estás en medio de la adoración, no tienes que pedir nada. Por eso es que cuando estás en el río de adoración, Él conoce lo que tú necesitas. Y no solo lo conoce, sino que fuiste creado para pechicharte, para consentirte. Dios te creó para entregarte todo en administración. El problema es que necesitas conocer al Dios que adoras. No es posible que entres en un río de adoración sin antes haber tenido una experiencia de obediencia con tu Dios. No sé, siento muy pesado el ambiente. No sé si no te gusta lo que estás escuchando, pero es necesario que lo escuches. No puedes pasar a otro nivel si no entiendes lo que hoy el Señor te está diciendo. Y puedes llevar 40 años sentado en ese asiento. No me interesa cuántos años tengas de haber conocido al Señor. No me interesa incluso tu religión. Adorar a Dios no depende del nombre de tu religión, depende de tu corazón. El Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. La Biblia no dice que el Señor está buscando evangélicos que le adoren, ni católicos, ni judíos, ni musulmanes. El Señor te está buscando a ti. Tú eres el tesoro de la creación. Tú eres el fruto del desprendimiento de Dios en ti. Iglesia, reacciona. Es tiempo de reaccionar. La adoración te va a llevar a otro nivel. Adoración es una comunicación superior con tu Dios. ¿Cuántos necesitan, gracias Gabriel, esta noche restablecer una conexión de adoración con su Dios? Yo quiero pedirle a la banda que pase adelante y a nuestro invitado especial que cante lo que quería cantar, porque él merece la gloria. Y vamos a ver qué es lo que el Señor se está tramando en esta noche. Póngase de pie, iglesia. El hombre fue creado con una capacidad natural para adorar, pero el pecado rompió esta condición. La desobediencia rompió el vínculo de adoración. Tu obediencia restaura la conexión. Por eso es que dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué es santidad? Es restaurar el propósito. Si alguien en esta noche quiere arriesgarse a entrar en otro nivel de comunicación con su Dios, yo te pido que cierres tus ojos. No tienes que cantar, no tienes que hablar, no le pidas nada al Señor. Solo cierra tus ojos. Escucha esta canción.
Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria, dile, y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, amado mío. Dile, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Ahí donde estás, no tienes que pedirle nada al Señor. Nada. Empecemos por obedecer algo tan sencillo como no pidas, no hables, solo conéctate con el Señor. La alabanza es un buen vehículo para llevarte a la adoración. Simplemente cierra tus ojos. Cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo te ministre. Conéctate con Él. Milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. Dile, no hay nadie. No hay nadie como tú. El pastor dice algo muy tremendo. La adoración tiene que ver con el corazón. Tú puedes cantar una letra cristiana, incluso la palabra de Dios en tu boca, pero si no hay una conexión, como decía el pastor, con el corazón, que es adorar en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu y en verdad es que tu espíritu se conecta al espíritu de Dios y ahí se vuelve en espíritu, un mismo espíritu, como decía, como Cristo y su esposa, que es la iglesia. Se une tu espíritu con su espíritu y el espíritu te lleva al en verdad. En verdad, ¿qué es? En Jesús, porque Jesucristo es el único camino al Padre. Ahí es cuando se hace real espíritu y verdad. ¿Qué es en verdad? Cuando de tu boca sale una palabra que está en tu corazón, que es la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo, el verbo. Por lo tanto, si no hay nada de palabra en tu corazón, va a salir algo bonito y motivador y Dios va a decir chévere, pero cuando tú aplicas la palabra y tú sales de tu boca la palabra que es Jesucristo mismo, por ejemplo, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Dios va a decir, ahí está un hijo que está adorándome conforme a mi palabra. Y en ese momento la gloria de Dios va a comenzar a tocar tu vida y tú no vas a tener que pedir, porque entras al regazo a sentarte con tu papá y a hablar con él, a decirle, papito, te amo. Primera de Juan 4:19 dice que nosotros le amamos porque él nos amó primero. Entonces tú le adoras y le dices, papito, yo te amo porque tú me amaste primero.
Hay mayor adoración que esa. No puede haber, porque tú me amaste primero, papito. Yo solo quiero darte amor porque tú me amaste primero. Por ejemplo, toma esa palabra y tú dile: Primera de Juan 4:19 dice que tú me amaste primero, por eso yo te amo. Simplemente te amo. Te amo porque tú me amaste primero. So baby que milagroso eres, Salvador, grande en maravilla. Y tu adoración no puede ser igual. Cada día tu adoración debe ser diferente. Un día yo estaba adorando y yo no sentía nada. Yo decía: Padre, ¿por qué no te siento? Quiero sentirte, papito, porque no quiero. Te necesito, le decía. Yo no quiero estar aquí sin sentirte, papito. Yo te adoro, yo te amo. ¿Y saben qué me dijo él? Él me dijo: nunca se te ocurra adorarme como me adoraste ayer, porque yo hago cosas nuevas cada día. Y mi adoración es entrar en la eternidad, y en la eternidad nada es limitado. Mi adoración es un río, como decía el pastor. Es un río. Cuando tú entras a ese río, tú no quieres salir. Tú dices: papito, aquí estoy. A lo mejor te quedas callado y comienzas a llorar porque ves su grandeza, ves su hermosura. Va a haber momentos que tú no vas a tener que decir nada. Simplemente vas a sentir ahí su abrazo, y no vas a poder ni hablar, porque va a ser Él abrazándote, va a ser Él besándote, va a ser Él tocando, sanando tus heridas, llevándote a ese río de bendición. Si quieres, cántale, pero con el corazón. Trata de conectar tu corazón. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Dile: altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. Cierra tus ojos, hay una presencia de Dios esta noche. No hay nadie. Cierra tus ojos para que no te distraigas. Solo entra, accesa al ámbito de la gloria.